Bueno, hermanos, estamos en nuestra serie sobre salvación. Me imagino que después de todo este tiempo hablando sobre salvación, ustedes ya están expertos, ¿no es verdad?, en salvación. O por lo menos ya conocen bien ahí el primer capítulo de Efesios y otros capítulos de Romanos y otros versículos más importantes que hablan del tema que nosotros hemos tratado. Hemos abordado ahí la doctrina de la salvación y rápidamente yo estaba viendo el video del sermón de la semana pasada y yo vi que la semana pasada el pastor les hizo recordar de memoria. Ahora está fácil, se puede leer, pero si ustedes ya saben, van a decir con mayor entusiasmo, ¿no es verdad? Sí, entonces vamos a decir todos juntos los 5 puntos que hemos abordado en estas últimas semanas. Inhabilidad total, elección incondicional, expiación específica, llamado eficaz y perseverancia de los santos. Nosotros ya hemos visto cada uno de esos puntos y hoy día vamos a ver la perseverancia de los santos. Pero vamos a entender mejor estos 5 puntos, cómo eso funciona en la práctica. Si alguien me pregunta, ¿cómo eso funciona en la práctica? ¿Cómo puedo entender eso? Una manera interesante de entender cómo esos puntos se aplican en su vida es ver cómo usted experimenta la salvación de Dios. Funciona de la siguiente manera. ¿Cómo nosotros experimentamos la salvación? Primeramente, para experimentar la salvación yo tengo que entender que yo soy pecador. Cuando yo me doy cuenta de mi pecado, yo estoy dando el primer paso en Dios para disfrutar de la salvación. Eso es lo que dice la doctrina de la inhabilidad total. Yo me doy cuenta que soy incapaz de salvarme. Me doy cuenta que estoy perdido en mis pecados. Experimentamos nuestra depravación y necesidad de salvación. Pero luego, entonces, experimentamos el llamado irresistible de la gracia, del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, guiándonos a la fe. Algo como que abre nuestra mente y así hace como y nosotros, era eso. Ya, eso es llamado eficaz. Luego entonces nosotros pasamos a creer. Empezamos a estudiar la Biblia y vemos ahí qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Está muy cerca del llamado eficaz. Pero nos damos cuenta de que lo que Cristo hizo en la cruz, hizo por nosotros. Entonces pasamos a creer en la suficiencia de la muerte expiatoria de Cristo por nuestros pecados. Nos damos cuenta que no tenemos que buscar ser bueno para que Dios nos salve. Dios nos salvó en Cristo. Y si yo tengo que ser bueno, debo hacerlo o debo serlo por amor a Él, por querer ser como Él, por ser un fan de Jesús, por querer poner la misma ropa que pone Jesús, andar con las mismas personas, hacer las mismas cosas, pensar de la misma manera. Eso es. Hay mucha gente que dice que tiene miedo de los cristianos fanáticos, ¿no? Yo creo que debiéramos ser realmente fanáticos, de imitar a Jesús, como esos fanáticos de Elvis Presley, que ponen la ropa de Elvis Presley, que cantan como él, que imitan y qué sé yo. Debemos hacerlo de una manera mejor de lo que hacen las copias de Elvis Presley, de Michael Jackson y cosas por el estilo. Pero esa es la expiación específica. Cristo murió por mí específicamente y no por el montón. No, murió por mí con nombre y apellido. Ahí entonces nosotros descubrimos que por detrás de la obra de Dios, de pagar por nuestros pecados y darnos salvación, está la elección incondicional de Dios. Luego, después de todo eso, yo me doy cuenta de que si yo fui salvado por Dios es porque Él en la eternidad quiso. Ahí yo me doy cuenta de que Dios me quiso antes de lo que yo quisiera a Él. Fruto de mi crecimiento espiritual, yo voy aprendiendo a eso. Y por finalmente entonces descansamos en esta elección de gracia que nos da fuerza y ganas de perseverar hasta el final por la fe. Es la doctrina que vamos a ver hoy día, la perseverancia de los santos. Pero, ¿qué es lo que significa eso? Vemos ahí, el 5.º punto es la perseverancia de los santos. Vamos a pensar un poquito en qué es lo que significa, porque es un punto muy criticado por causa de algunos problemas. La Confesión de Fe de Westminster es un documento que fue escrito en 1700 y algo por representantes y líderes y pastores de Inglaterra
en la abadía de Westminster, la principal iglesia de Londres, para esclarecer en qué es lo que creen los reformados. Nosotros como iglesia presbiteriana utilizamos este documento como nuestra declaración de fe. Si alguien le pregunta, ¿en qué cree usted? Usted puede mostrarle la confesión de fe de Westminster. Te podemos pasar una copia digital, impresa, está disponible en la página del seminario, en la página de la iglesia de Valparaíso, en otras páginas. No, eso no todavía, pero te podemos pasar una en vivo, ¿ya? Ese documento explica, con base en la Biblia, qué es lo que nosotros creemos. Y cuando habla de la perseverancia de los santos, dice, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. La confesión de fe de Westminster tiene 32 capítulos, eso está en el capítulo 17, en el párrafo 1. Y nosotros pensamos así, ¿cómo funciona eso? Eso nos produce algunas preguntas. La primera que nosotros vamos a preguntar es, ¿cómo yo tengo la certeza y la seguridad de que estoy salvado? O más bien, ¿se puede perder la salvación? O una pregunta con base en el texto mismo, ¿es posible que una persona que tiene la fe verdadera, que ha sido tocado por el Espíritu, alguien que ha sido elegido por Dios en la eternidad, alguien que sí definitivamente Cristo murió por él, alguien que fue tocado por el Espíritu Santo, que le abrió el entendimiento, que le regeneró, que le hizo una nueva persona, nació de nuevo, que cree en el Señor, que sirve al Señor, ¿puede esta persona perder la salvación al final? Eso es lo que la palabra nos dice, que la persona, como dice el texto de la confesión de Westminster, que todos ellos que han sido elegidos, comprados, trabajados por el Espíritu, no perderán la salvación de manera final ni total. Es interesante y todo eso está en el texto que vamos a utilizar hoy día, que es el texto de Efesios 1, el capítulo 1, versículos 13 y 14. El versículo 13 dice, esa es la nueva versión internacional, dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Versículo 14 dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Nosotros creemos que la salvación es fruto del monergismo de Dios. Es una acción monérgica. ¿Qué es lo que significa? Significa que es una acción unilateral de Dios. Dependemos completa y exclusivamente en todos los aspectos, del inicio al final. Mucha gente cree que sí, Dios puede haber elegido, Cristo puede haber muerto, el Espíritu puede abrir mi entendimiento, pero ahora yo me la tengo que arreglar, porque ahora yo estoy consciente de todo eso, tengo que hacer mi parte, lo que me corresponde, ¿no es verdad? Pensamos que tenemos que completar nuestra salvación. Y eso es una gran falta de fe, en la verdad. Lo que la palabra nos dice es que el Espíritu Santo, habitando en nosotros, es la garantía de que nosotros seguiremos perteneciendo al Señor hasta el final. Pero ahí las cosas necesitan un poco mayor de claridad y de explicación. Vamos a ver lo que dice el versículo 13 específicamente. La pregunta que queremos responder con ese versículo es, ¿cómo yo sé que soy salvo? Es una pregunta intrigante porque muchos se han cuestionado, ¿cómo yo puedo tener la certeza de que sí estoy en Cristo, de que sí disfruto de las bendiciones espirituales, de que sí tengo la salvación? Básicamente, cuando leemos el texto dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio, que les trajo salvación, y creyeron, fueron salvos. El tema es, si yo creo en el Señor, escucho y creo,
soy salvo. Eso es lo que dice la Biblia. El que cree tiene la salvación, el que cree tiene la vida. Eso es lo que dijo Jesús. Nosotros sabemos. El problema está en eso, en esta palabrita. Y lo creyeron. Es un gran problema. Porque, ¿qué es lo que usted entiende por creer? Ese es el problema. ¿Qué es lo que significa creer? Mucha gente tiene muchas interpretaciones sobre eso. La primera manera de creer es una manera de creer puramente racional. ¿Sabe lo que es la fe racional? Es la fe que comprende algo, pero no se siente tocado por algo. Yo conozco personas que leen la Biblia y de cierta manera creen la Biblia. Pero es una fe intelectual racional, de la misma manera que cree en muchas otras cosas. Un ejemplo claro de fe racional. Nosotros sabemos que no debemos comer cosas muy grasientas o grasosas. ¿Cómo se dice? Grasientas o grasosas. ¿Por qué? Porque hace mal. Hace mal para el corazón. Hace mal para la piel, para el pelo, no sé. Hace mal. Nosotros sabemos de eso. Sabemos que no debemos abusar de la chatarra. Pero ahí viene el 18. Vienen los feriados. Viene la Navidad. Viene el fin del año. Vienen las fiestas. Nosotros tenemos una fe racional, pero nuestra práctica no coaduna con eso, porque nosotros en el fondo, en el corazón, sentimos una atracción tan grande por el suculento pollo que está ahí siendo tostado, y la parte más sabrosa del pollo es esa parte que le cubre así, dando un color así como anaranjado, oscuro, y que produce en nuestra boca así un sabor maravilloso. Yo tengo la fe racional de que me hace mal, pero mi práctica no sigue eso, porque eso es solamente una comprensión humana. Eso pasa con el Evangelio. Mucha gente cree que está bien, pero no abraza el Evangelio, porque es solamente una creencia racional. La palabra del Señor en los Evangelios trae la parábola de las semillas. Jesús va mostrando, ese que cree racionalmente es como la semilla que cayó a la esquina en el camino. Luego vino los pájaros y comieron la semilla. Jesús dijo, vino el diablo y le quitó la semilla. Él entendió porque le cayó la semilla, pero no lo aceptó porque es solamente una cuestión racional, no le tocó el corazón. Pero ahí, hablando de corazón, viene la fe emocional. ¿Qué es lo que es la fe emocional? La fe emocional es, yo hablo de Jesús, aquí el David se siente en el piano y empieza a tocar una canción de fondo y ustedes empiezan a llorar. Y ustedes, sí. Y empezó a mostrar un video aquí del Camilo Haga y hablar del terrible que es el accidente y de que tenemos que amar a Jesús, porque hoy día puede ser nuestro último culto, nuestro último momento, quizás viene un terremoto, un tsunami, un maremoto, un accidente y vengamos a morir, y ustedes empiezan a llorar, y ustedes, sí, yo creo. Y el tema es, el problema de la fe emocional es de que, el sermón fue lindo, ustedes lloraron, caleta, salieron de aquí, van al paradero para tomar el bus para ir a su casa, el colectivo, la micro. Esperan como 1 hora y cuando viene la micro pasa y no para. Y son las 3:30 y ustedes están aquí parados en el paradero y no pasa una micro para su casa. Y cuando viene llena y ustedes cansados, hambrientos. La emoción que ustedes tuvieron en el culto ya está en el espacio. Están enojadísimos. Lleguen a la casa, en medio de desorden. Que no vino a la iglesia contigo, tampoco le ayudó y preparó el almuerzo. Están enojados contigo porque no llegaste al tiempo. ¿No es verdad? Y además tienen que trabajar, ordenar la casa, mañana es lunes, hay que trabajar y le falta plata y hay una serie de cuestiones y ustedes están enojados y la fe, la emoción, todo lo que ustedes experimentaron aquí ya no existe más. Esa es la fe emocional. Viene y se va. Quien cree en el Señor de esta manera es como Jesús dijo en la parábola. Una cayó en un lugar que tenía algunas rocas, pero luego creció porque era superficial, pero vino el calor del día y la quemó porque no tenía raíces. No tenía raíces. Esa es la fe emocional. Pero hay también la fe circunstancial. La fe circunstancial es la fe que
usted está en una crisis terrible. Nosotros experimentamos la fe circunstancial en marzo de 2010. Vino el terremoto, la iglesia se llenó, ¿no es verdad? Sí, todos eran canutos. En marzo todos eran canutos. ¿Por qué? Porque la crisis, el problema, las dificultades de la vida, uno se pone sensible. La circunstancia me impulsiona a ir. Usted está con un problema terrible, descubrió que tiene cáncer o que un hijo tiene cáncer, entonces usted se pone canuto. Empieza a orar más. Viene a la sala de oración y pasa orando 3 horas así, no termina nunca. ¿Por qué? Porque ¿crees en el Señor? Sí, obvio que creo. Pero el tema es que las circunstancias cambian. Después el terremoto pasa y la gente se olvida del terremoto. Ya se acaban las réplicas, se acaban los problemas. Descubren en el hospital que hubo un error, te entregaron un comprobante equivocado y no tiene cáncer, tiene caspa en el pelo. Y por lo tanto, basta con un champú y está listo. Y usted, qué bueno, estoy relajado, así que me voy para casa. Y llega a la casa, recibe la llamada de tu jefe. Oye, ¿sabe qué? Nosotros queremos te invitar a que suba a un nuevo rango de trabajo, te vamos a pagar el doble y vas a trabajar menos. ¿Qué te parece? Y léete, po. ¿Sí o no? Las cosas cambian. Luego tú te compras un auto. O terminas de pagar la casa. O la universidad, no sé. Y su vida cambia completamente, las circunstancias cambian completamente. ¿Y dónde está Jesús? Usted ni se acuerda de Jesús. Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? Porque yo estoy tan cansado. Ha sido tan agotador ese mi nuevo trabajo. Y además pasé todo el sábado limpiando el auto y regaloneando con mi familia y paseando. Y ahora tenemos más plata, podemos viajar más. Nos fuimos de paseo. La fe circunstancial es así. Como Jesús dijo en la parábola, otra cayó junto a las espinas. Pero las espinas crecieron y ahogaron esa fe. Pero hay una fe, la fe salvadora, que es la fe espiritual. Ojo, la fe espiritual es la única fe completa y la única fe salvadora. ¿Por qué? La fe espiritual no es irracional, es racional. Porque para creer en Jesús yo tengo que entender. Jesús no salva a nadie así como que a ciegas. No, tú tienes que entender algo. Por eso Dios escribió un libro. Si no, simplemente había hecho algunos dibujos, una seta para el cielo y eso nomás. No, Dios escribió un libro porque espera que nosotros entendamos. Dios nos hizo seres racionales y espera que respondamos racionalmente a la fe. Pero no depende de la razón. La fe es racional, pero no depende solamente de la razón. Depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero también la fe es emocional, porque Jesús me llama a amarle, a estar apasionado, entregado, consagrado, a jugarme por eso. Y eso es una actitud emocional. Lloramos por nuestros pecados. Expresamos alegría cuando la gloria del Señor, las cosas del Señor son realizadas. Es una fe también emocional, pero no depende de las emociones, porque cuando las emociones se terminan, la fe sigue ahí, porque es obrada por el Espíritu. Es también una fe circunstancial, porque había un momento en que ustedes no creían y empezaron a creer en determinada circunstancia. Un amigo te invitó a la iglesia, o un amigo compartió a Jesús contigo, y en esa circunstancia ustedes creyeron. Pero no termina cuando se cambian las circunstancias, la fe sigue, porque es obrada por el Espíritu. Es de esta fe que Pablo está hablando en la carta de los Efesios. Cuando ustedes oyeron el Evangelio y creyeron en él, cuando el Espíritu Santo obró en ustedes, fe para la salvación. De esta fe estamos hablando. Examine usted en su corazón qué tipo de fe ustedes tienen. Porque esta fe es una fe que nos lleva a ser una nueva persona. Acuérdense de Nicodemo. Nicodemo creía en la palabra, creía. De Génesis a Malaquías. Es que no había los evangelios y el Nuevo Testamento en esa época. Entonces él creía en todo lo que había sido escrito. Él creía, pero él creía racionalmente, circunstancialmente, porque era el profesor del seminario, daba clases a sus alumnos, era muy importante, y todo el cuento, predicaba en las grandes sinagogas y todo el cuento. El tema es, él no tenía una fe espiritual,
no había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo, mira, ¿sabe qué? Te falta todo. Si tú mueres como estás, te vas al infierno. Porque la salvación viene a través de un nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo. No basta con conocer la Biblia y creerla superficialmente. Hay que ser obrado, hay que tener una nueva vida, algo que es producido por Dios, no por la carne. Pero el texto sigue, y el texto habla de una cuestión de sello. En Efesios, la Reina Valera dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué significa ser sellados? ¿Somos cartas para que nos selle y nos envíe para algún lugar? Vamos a entender qué es lo que significa sellados aquí en la Biblia. 3 explicaciones existen para eso, para la comprensión de la época. Sello significaba cerrar algo para que nadie lo conozca. Sellaron el lugar donde estaba Cristo cuando Él fue sepultado. Pusieron una piedra y pusieron un poco de cera y pusieron ahí el timbre del emperador para que nadie lo abriera. Cuando los generales enviaban una correspondencia, ponía sellos en la correspondencia. La cera quemada, derretida, con el timbre, de la manera que solamente la persona indicada podía abrir. Si una otra persona abría, no había como enmendar. Esa es una de las razones. Otra es como una marca o una señal de propiedad. Los animales eran marcados hasta hoy día, reciben una marca como señal de que estos animales pertenecen al rebaño de la persona. Como ustedes hacen con los libros de ustedes, ¿es verdad? O debieran hacerlo. Poner el nombre en la parte aquí de inicio, para que si alguien encuentra, puedan descubrir que es suyo. Hemos encontrado muchas Biblias aquí, anónimas, que no fueron selladas. Entonces, si no tiene señal de propiedad, lo que es encontrado no es robado, ¿no es verdad? Así que ahí la podemos utilizar y regalar para otras personas que no la tienen. Pero también el sello significa un certificado de legitimidad, de que eso es verdad, de que eso sí procede. Cuando Pablo habla aquí, él está con la mente con esas 3 ideas, de cierta manera. De cierta manera, él quiere decir que el hecho de que el Espíritu Santo, habitando en nosotros, sea el sello, o sea, la marca registrada de Dios en nosotros, significa que nosotros estamos protegidos por Dios. No estamos a nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y Él nos protege. Significa también que pertenecemos a Él. Pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo es el timbre de Dios, es el tatuaje de Dios en nosotros. Pero también significa que legítimamente yo soy salvo. Significa que mi fe no es racional, emocional o circunstancial. Mi fe es espiritual. ¿Por qué yo sé eso? Porque el Espíritu Santo habita en mí. ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo habita en mí? Porque el Espíritu Santo obró en mi corazón regeneración. No solamente creo en el Señor, yo literalmente soy una nueva persona. Mi carácter ha cambiado. Yo he producido frutos de arrepentimiento. Soy una persona que ahora ama más, que perdona más. En vez de ser una persona amarga, una persona que reclamaba de todo, que murmuraba de todo, soy una persona que ha aprendido el amor, que ha aprendido a disfrutar de Dios, que tiene placer en Dios, que quiere ser santo, que tiene asco al pecado, no un asco legalista, un asco real, que lo último que quiere es defraudar a Dios. Esa es obra del Espíritu Santo en uno. Si usted tiene placer en Dios, deseo de gozar en Él, de estar con Él, quiere ser un hombre, una mujer de oración, de santidad, quiere ser parecido con Jesús, solamente el Espíritu Santo pudo obrar eso en su corazón, nadie más. Eso es una señal de que usted pertenece a Dios y que la fe que tiene es una fe legítima. Pero mira el ejemplo aquí, una carta y que tiene un sello ahí, sellado. Esta carta es oficial, ese documento es oficial. Nosotros somos oficialmente de Dios cuando el Espíritu sella
con la marca que solamente Dios puede hacer. Pero concluimos entonces que la presencia y la obra del Espíritu Santo es la marca de la salvación. Eso es. ¿Cómo sé que yo soy salvo? Porque el Espíritu Santo obra en mí y me hizo nueva persona. He cambiado mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de ver el mundo, mi manera de ver las cosas. He crecido. He tomado el gusto por la palabra. He tomado el gusto por la oración. He tomado el gusto por la iglesia, por compartir, por amar las personas. He estado menos pesado, menos laborioso. He disfrutado más del Señor, obra del Espíritu Santo en uno. Pero la otra pregunta que nosotros tenemos que hacer es: ¿cómo es que yo sé que no voy a perder eso? ¿Cómo es que si yo experimenté plenamente la regeneración del Espíritu Santo, si Él habita en mí, cómo yo puedo saber que no voy a perder la salvación? El texto, versículo 14 dice: el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Mira qué interesante lo que dice el texto. El texto dice que el Espíritu Santo es la garantía de que Dios va a pagar. Esta redención que fue obrada es una redención trinitaria. ¿Qué es lo que significa? Significa que el Padre ordenó, el Hijo pagó y el Espíritu Santo es quien va a entregar. Si yo creo que Dios, cuando me eligió, lo hizo perfectamente, si yo creo que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente y perfecta, tengo que creer que la obra del Espíritu Santo, de mantenerme hasta el final, sea perfecta también. Sea perfecta también. Pero lo que la Biblia dice que Él es la garantía. ¿Qué es lo que significa la garantía? La garantía significa que si usted va a comprar algo, usted da un pie, una entrada, una cuota que representa su interés y la garantía de que va a pagar el resto. Hay una historia muy interesante de garantía, una garantía que fue muy peculiar. Judá, hijo de Jacob o Israel, era un hombre ya viudo. Sus hijos habían muerto y habían dejado una esposa. El primer hijo dejó una esposa sin hijos. El segundo hijo, por la ley, tenía que tener un hijo con la esposa del hermano para preservar el nombre. Pero ese segundo hermano era muy vivo y quiso dar una enmendada en la ley y no cumplió con su parte y murió. Pero él tenía un tercer hijo que era chico. Tenía sus 16 años y él quería preservar al niño porque él tenía miedo de la mujer. Porque él pensó: esta mujer está matando a mis hijos. No voy a dar el hijo chico para que muera también. Así que lo escondió y ella sabía de eso. La mujer, Tamar, hizo una trampa. Se disfrazó de prostituta y se quedó en la esquina, en un camino por donde él iba a pasar para ir a cuidar de sus rebaños. Él pasó por ahí, viudo. Ustedes saben cómo son los hombres. Muchos años ahí sin haber consumado el acto sexual. Pasó por ahí y vio a una mujer, aparentemente joven, bonita, vestida de prostituta, y sin el menor pudor se acercó y tuvo relaciones con ella. El tema es que hay que pagar, y en ese tiempo no había moneda como hoy día, tarjeta, ese tipo de cosas. Tenía que pagar, y él lo tenía en efectivo, digamos así. Y él dijo lo siguiente: mira, yo voy a trabajar mis rebaños, y ahí yo te envío un carnero o un cabrito, no sé, como pago por tus servicios prestados. Y él me dijo: pero ¿qué me vas a dejar como garantía? Él dejó el anillo y el callado, que era como una señal de propiedad. Era como si alguien dejara el RUT. Te dejo mi RUT o mi carnet y luego yo te envío el monto o el animal y usted me devuelve. Es algo racional. El tema es, ella se quedó embarazada del papá de los ex esposos. Y meses después dijeron: oye, su ex nuera está embarazada. Y él dijo: ¿cómo puede ser eso? Tráela aquí, vamos a matarla, es adúltera. Y trajeron a la mujer. Y ella dijo: mira, el papá del niño es el dueño de estas cosas. Ahí cambió el discurso, ¿no es verdad? Ahí parece que ya no la mataron. El tema es, esta fue la garantía que ella tenía de que este era el padre.
Eso pasa con el Espíritu Santo. Es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Es absurdo que nosotros dudemos de que Dios cumpla su promesa. Porque Él no solamente en la eternidad nos eligió cuando nosotros éramos todavía pecadores, sino que Él hizo un sacrificio absurdo por nosotros, que no valíamos nada, ni el 0,1% de lo que Cristo pagó en la cruz. Y nosotros todavía dudamos si, de hecho, Dios será capaz de mantenernos fieles hasta el final. Para eliminar todo tipo de duda, Él envió la garantía, que es la certeza de que recibiremos todo. Esta garantía es la presencia regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Pero el texto dice también, hasta la redención final. ¿Qué es lo que significa? Una vez que yo creo que sí, salvado una vez, salvado para siempre, no significa que la vida cristiana es una avenida feliz donde todos se ríen y todos pasan por la vida tranquilamente. No, hay pruebas, hay caídas, hay levantamientos. No sé si se dice así, pero así lo dijo. ¿Qué es lo que pasa? Jesús está hablando, Pablo está hablando, la confesión de fe está hablando de que el resultado final será como Dios planificó. Pero puede ser que en el medio yo pase por algunos problemitas. Por eso dice que la redención es un proceso. Estamos siendo en el proceso de salvación. Alguien me preguntó esa semana, pero si Dios elige, si Dios es quien hace todo, ¿cómo yo sigo siendo pecador? ¿Cómo yo sigo pecando? ¿Qué es lo que pasa con eso? No estoy completamente salvado, estoy en el proceso. Vamos a estudiar en el mes de octubre la orden de la salvación, la conocida como Ordo Salutis. ¿Cómo funciona eso? Yo sé que fui regenerado, soy una nueva criatura y estoy en la iglesia, creciendo en la fe. No ha concluido, Dios no concluyó su obra, concluirá cuando Cristo venga. Ahí yo no solamente estaré sin el dominio del pecado, porque el dominio del pecado fue quitado en la cruz, y nosotros, los que creemos en Jesús, estamos libres de la esclavitud del pecado, pero cuando Cristo venga y busque a su pueblo, estaremos libres de la presencia del pecado. Ahí ustedes ni se acordarán de lo que es pecado, porque estarán libres y serán incapaces de pecar. Mira qué maravilla. Eso sería la redención final, pero no estamos ahí todavía. No estamos ahí todavía. Por eso algunos de ustedes ya están con pensamientos pecaminosos por el horario, ¿no es verdad? No, nosotros todavía no estamos libres del pecado. En cuanto a la presencia, estamos en ese proceso, un proceso de santificación. El compromiso de Dios es de concluir su obra. Puede ser que en el camino cada uno de nosotros tengamos ahí unos desvíos, unas caídas, pero Él se compromete en que nos protegerá y que en el final todos llegaremos allá. Pero el tema es que el versículo dice que es todo eso para su gloria. Vimos en los otros domingos qué es lo que significa eso. Aquí Pablo está mostrando que la mayor certeza de que podemos tener de la salvación es la convicción de que el Espíritu trabaja para la gloria de Dios. No trabaja para nosotros, trabaja para Dios. Si lo hace para la gloria de Dios, lo va a hacer perfectamente. No va a ser circunstancialmente. Va a ser perfecto, pleno, maravilloso, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por eso es que Cristo declara, y la palabra declara, que aquellos que han sido comprados por Dios serán entregados hasta el final. El Espíritu en nosotros es la certeza de que el plan de Dios no fallará. Jesús dijo, o el apóstol Pablo dijo, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Mira qué interesante. Dios empezó la obra y va perfeccionando en la medida en que usted crece espiritualmente. Por eso nosotros insistimos con ustedes para que vengan a la escuela bíblica, para que participen en la renovación, porque ustedes están en el proceso. En el proceso. Muchos están estancados y son enanos espirituales. Nacieron y nunca crecieron. Tiene cabeza de viejo, pero tiene cuerpo de guagua. Tenemos que desarrollar, tenemos que crecer, tenemos que dar pasos considerables a nuestro crecimiento. El autor de Hebreos retó a la gente de ahí porque ellos estaban viejos en la fe y todavía necesitaban tomar mamadera. Él dice, yo quería dar a ustedes carne, pero ustedes no están listos todavía porque ustedes no crecen. Pablo dice que Dios quiere obrar en nosotros el desarrollo de nuestra fe y Él es fiel para perfeccionarnos hasta el día final. El que comenzó va a terminar. Pero tenemos que terminar con una pregunta.
¿esto significa que yo puedo vivir de cualquier manera porque Dios me va a salvar sí o sí? Mucha gente se pregunta eso y critica esta doctrina por eso. El tema es, si usted llega a pensar eso y a vivir así, es posible que usted nunca haya creído en el Señor de verdad. Porque la persona que fue regenerada nunca va a querer vivir de cualquier manera. Va a querer vivir para la gloria de Dios. Mira qué interesante. Andrew Murray, que es un teólogo muy importante, dijo: perseverancia significa comprometimiento de nuestro ser en la más intensa y concentrada devoción a los medios que Dios ordenó para la conquista de su propósito salvador. Incluso él insiste que no debemos decir preservación. No es que Dios nos preserva para que nosotros no caigamos. Es perseverancia. Es que pese a los problemas de la vida, a las luchas de las tentaciones, no vengamos a caer. Mira lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. En el mismo capítulo: no obstante, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su salvación, caigan en pecados graves y sean por un periodo de tiempo desprovidos de bendiciones espirituales, sometidos al juicio temporal de Dios, que sufran las consecuencias de sus pecados. Pero la garantía que nosotros tenemos es que Él nos levantará. Si creemos verdaderamente en el Señor, podemos por un periodo de tiempo, incluso alejarnos del Evangelio, pero tenemos la confianza de que si realmente hemos experimentado una fe regeneradora, nunca perderemos esta fe, ni total, ni completamente. Ni total, ni finalmente. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Dios. La palabra dice en Efesios 4:30: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyo. En otra traducción dice: los selló con el Espíritu. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Quiere decir que yo sí tengo que buscar vivir una vida en santidad. Porque el Espíritu Santo persevera, pero yo también tengo que perseverar. Es una acción dinámica entre el hombre y Dios. Por eso la palabra exhorta tanto para que seamos obedientes, para que amemos al prójimo, para que busquemos una vida de santidad, para que perseveremos en la oración, para que hagamos eso, eso y eso, y no hagamos tal y tal y tales cosas. ¿Por qué? Porque aunque Cristo haya hecho todo eso, Él nos exige una vida en santidad. La cosa no es así, de cualquier manera, al lote que tú puedes hacer: no soy salvo, estoy libre, voy a hacer de cualquier manera. No es así. No es así. Finalmente, debemos entender que esa doctrina es una doctrina que nos da esperanza, porque estamos seguros de que si yo estoy en Cristo, Él no me rechazará. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Jesús dijo eso y yo creo en eso. Nadie podrá arrebatarnos de las manos de Dios. Había un señor anciano al borde de la muerte y un hombre muy piadoso, pero llamó al pastor. Dijo: pastor, ven aquí que yo necesito hablar con usted urgente. El pastor se acercó y le preguntó: ¿qué es lo que pasa? Él dijo: yo estoy muy preocupado, con miedo de que Dios me rechace. Yo amo a Dios y yo creo en el Señor y yo he devotado mi vida al Señor, pero yo también soy un hombre pecador. Y en ese momento el pastor abrió en ese versículo, en Juan 10:27, y le explicó al anciano: no somos nosotros quienes nos sujetamos en las manos de Dios, es Dios quien se jura nuestras manos, es Dios quien sostiene nuestras manos.
podemos soltar de las manos de Dios, pero Él nos soltará de las nuestras. Pero esa doctrina también nos trae un desafío. La gracia y el Espíritu nos lleva a buscar una vida de santidad. Si Cristo realmente habita en mí, yo tengo que vivir de acuerdo, consecuente con ese Espíritu. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esa inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor me salva, pero Él me salva para una vida en santidad. Si yo quiero la salvación, yo quiero buscar una vida en santidad. Ese es nuestro compromiso, nuestro desafío. Por lo tanto, quería invitarles a orar en ese momento. Cierra sus ojos. Vamos a clamar al Señor. Si usted tiene dudas sobre su salvación, ese es el momento de dirimir todas estas dudas y de salir de aquí con una certeza de que si nosotros declaramos nuestra fe en Jesús, Él nos salva. Y si usted ha entregado su vida a Jesús, crea que nadie ni nada te podrá alejar de Él. No hay pecado tan grande que el sangre de la cruz de Cristo no pueda pagar. Si usted tiene dudas, ese es el momento de acabar con sus dudas. Ese es el momento de buscar una vida en santidad, de consagración, de perseverancia.